La paz sea contigo, oh Abba Abdillah, y sobre las almas que se han situado en tu explanada. De mi parte, que contigo sea la paz de Dios eternamente, en tanto yo permanezca y permanezcan la noche y el día. Que Dios no disponga esta sea la última vez que proceda a visitarte. Que la paz de Dios sea sobre Hussein, y sobre Ali, hijo de Hussein, y sobre los hijos de Hussein, y sobre los compañeros de Hussein. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Queridos amigos, bienvenidos. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. As-salamu alaykum. Espero que todos ustedes vayan realizando sus actividades con mucho éxito. Les enviamos las más positivas energías a la distancia e iniciamos un nuevo programa de lo que es Lo que nos une, de la mano del Sheikh Suhail Asad, quien está en los estudios de lo que es Islam al Día, para seguir hablando de lo que es el mes de Muharram, de lo que es la epopeya de Ashura, de lo que es la enseñanza de vida del Imam Hussein, que la paz de Dios esté con él, que hoy sigue vigente y está con mucha más vida en los corazones de cada uno de nosotros, que día tras día también va luchando por dignidad, que va luchando siendo leal, humilde y ante todo con una fe firme ante Dios. El día de hoy vamos a hablar de algo que nos habíamos quedado en el anterior programa con un tema pendiente. Estábamos conociendo todo el tema de lo que es la ideología de presente, pasado y futuro que nos trae el Imam Hussein, que la paz de Dios esté con él. Estimado Sheikh, bienvenido a lo que es el programa de hoy y vamos a arrancar directamente con usted para poder conocer ahora el tema de la unión de la humanidad, para poder afrontar este tema de lo que es el Imam Hussein, las enseñanzas del Imam Hussein y de lo que puede venir de acá en más adelante. Muchas gracias. Bismillahirrahmanirrahim. Salamu alaikum, un saludo para vos, para Sheikh, todos los querido, televidentes. a usted las que Dios gracias. te recompense y que recompense a todas las personas que recuerdan al Hussein en estos días. El tema de lo que nos une, que es el eje fundamental de este programa y lo que venimos hablando ya anteriormente, yo creo que la interpretación que uno puede hacer de el camino del Hussein, de la lucha y la batalla del Hussein, es netamente humana. O sea, lo que uno entiende como movimiento huseiní en el día de Ashura es un movimiento que tiene su origen en lo que llamamos en el Islam la fitra, la naturaleza humana. ¿Qué quiero decir? Que no hace falta ser musulmán para ser huseiní, no hace falta ser musulmán para creer que el movimiento del Hussein fue una bendición para el universo, para saber que su movimiento representa un ideal humano antes de representar un ideal de una religión o de una cultura. Muchos hombres a veces tienen objetivos mezquinos en sus luchas. Entonces yo te digo, bueno, voy a armar una batalla y voy a matar a millones de personas para quedarme con este vaso de jugo. Exacto. Eso no representa un ideal humano. No podés transformarte en un modelo para nadie. ¿Por qué? Porque a nadie le interesa el vaso de jugo. Es un vaso de jugo tuyo que te lo vas a tomar vos. Eso es particular, ¿no? Sí. Hay veces la causa del movimiento es una causa netamente humana. El Imam Hussein habló claramente con el ejército de Yazid. Dijo, si ustedes ni siquiera tienen religión y no creen en Dios o no creen en el más allá, aunque sean libres en esta vida. Habló de la libertad. Entender al Hussein necesita un ser libre. O sea, con el simple hecho de creerte un hombre libre, ya entendés cuál es el movimiento. Por eso le dijo, no quiero que me entiendan como desde una posición islámica. No quiero que me entiendan como musulmanes. Entiéndanme como hombres libres. O sea, el mensaje de Ashura. Y la libertad es un ideal humano, es algo que pertenece a toda la humanidad, no es de una religión. No. Entonces el hombre que se levanta en pro de la libertad, el hombre que quiere dejar como mensaje eterno a la humanidad que la libertad tiene que darse de tal modo que por el gran valor de ella uno, aunque tenga que dar su vida, lo debe hacer,
ahí él está ofreciendo una nueva ecuación, que la libertad para el ser humano es un ideal fundamental, aunque le cueste la vida. Desgraciadamente muchos de nosotros estamos encarcelados, estamos prisioneros de algo que en nombre de la libertad se nos impuso, sin ser libertad, como lo es lo que hoy llaman las libertades humanas, que tienen que ver con la libertad animal, la libertad, digamos, de esa dimensión baja del ego humano, la libertad en el sentido de que yo hago lo que yo quiero, le guste o no le guste a la gente, la libertad de decir yo no quiero responsabilidades con el cielo, que no me impongan religión, que no me impongan leyes de Dios, que no me impongan una interpretación del universo diferente a la que yo quiero creer libremente. Entonces se crean libres pensadores, se crean defensores de la libertad o de las libertades, se crean libertades económicas, se crean libertades sexuales, se crean libertades de expresión, que son todas grandes, digamos, premisas, pero con un contenido totalmente distorsionado. Exacto. Vos hablas de libertad de expresión, es maravilloso, sí, libertad de expresión como principio, como valor, como ideal es maravilloso, pero después te das cuenta que en la práctica se transforma en algo que no tiene nada que ver. O sea, bajo el nombre de libertad de expresión está bien faltar el respeto a los demás, ¿entendés? Hacen un film distorsionando la personalidad del profeta Jesús y destruyen el mensaje de Jesús, la moralidad de Jesús, y lo llaman libertad de expresión, ¿entendés? Sí. Se escribe un libro como Los versos satánicos, destruyendo la imagen del profeta Muhammad, y lo hacen en nombre de la libertad de expresión. Entonces las confusiones que ocurren en nuestros países, ¿viste? Ponen un título bello, libertad de expresión, pero cuando entras está podrido, ¿viste? Es faltar el respeto, es una denuncia a la justicia, es insultar, es distorsionar la imagen, que hoy desgraciadamente lo que se llama justamente libertad de expresión representado a través de los medios de comunicación son justamente distorsión de la realidad. Yo me río, a veces veo programas de televisiones o de cadenas internacionales que son totalmente una gran mentira. Sí, pues son aberraciones que prácticamente han encadenado la mente de la humanidad, y estamos prácticamente viviendo enlatados, como se dice, ¿no? Con películas, revistas, atacando a revolucionarios, a líderes de la patria, por ejemplo, pintándolos. En México veía que hicieron una pintura de General Zapata de una manera muy grotesca, pero bueno, es algo que tristemente se está viviendo y se está perdiendo, ¿no? Usted decía en el anterior programa, el no olvidar lo que fuimos, y el Imam Ali igual lo dijo, ¿no? En las cartas, en los consejos que él nos deja, ¿no? El mismo profeta del Islam, el Imam Hussein también, no olvidemos lo que hemos sido, lo que somos y lo que debemos ser, pero ahora estamos prácticamente deambulando como estas películas de zombies que nos van presentando, sí, ¿no? Sí. Y caemos en un libertinaje tremendo. Pero, Sheikha, para todo este nuevo orden mundial, como lo llaman, con todo este tipo de ataques que nos van de manera subliminal presentando la esencia, cómo nosotros podemos enaltecer la esencia del Imam Hussein, es simplemente recordándolo estos días, simplemente hablando o mencionando, sí, el Imam Hussein, alayhi salam, nada más, o podemos hacer otro tipo o usar otro tipo de elementos para poder cambiar y seguir o aconsejar a la sociedad que podemos llegar a algo mejor. Hay una fórmula muy famosa entre los sabios que, bueno, se hizo conocida, sacando si es basada en un hadiz o no, en realidad no tiene importancia. La famosa frase Kulla yawmin Ashura wa kulla ardin Karbala. Todos los días son Ashura y todas las tierras son Karbala. Mira, el Imam Hussein no es un suceso histórico que pasa en un tiempo determinado.
el Imam Hussein es un fenómeno humano que como modelo se repite en cada momento. O sea, hoy estamos llenos de Ashura, de Karbala, estamos llenos de Yazides, estamos llenos de Hor, estamos llenos de Abbas, estamos llenos de Zainab. Estamos llenos de hombres que por su avaricia desean simplemente usurpar los derechos de los demás, sentarse en su silla y apoderarse de aquello que no les pertenece. Y estamos llenos de gente que ama la humillación. Estamos tan confundidos que se nos enseña como una de las enseñanzas de Jesús, que si te pegan en el tienes que dar rostro, la otra mejilla, ¿no? tienes que dar la otra mejilla. O sea, la humillación hecha posición humana. O sea, exacto. Peor que eso. O sea, si te pegan en una mejilla, tenés que dar la otra para quedarnos todos sin mejillas. O sea, claro, si vamos a entregar. El Imam Hussein viene a dar una clave que es todos los días. Todos los días te levantás y tenés que preguntar, ¿dónde está Karbala? O sea, el Karbala de hoy, ¿entendés? Como, por ejemplo, el tema palestino-israelí. Como el sur del Líbano. Como lo que pasa en Yemen. Como lo que ocurrió en Siria. Entonces, ya eso es Karbala. Entonces, ir y luchar en pro de los oprimidos y en contra de los opresores, eso te hace un Husseini, te hace un Ashura. Entonces, la forma de unir es eso. Unir un Hussein que tuvo un modelo en Karbala, pero que no es Karbala. Es cualquier tierra y es cualquier día. Y está en todo lado, como ya lo dice Sheikh Suheil. Sheikh Suheil, muchas gracias por este programa de ahora. Como ya lo dice, está en cualquier lugar, está en cualquier momento. Nosotros, en nuestro diario vivir, al ver un tema de injusticia, el poder luchar contra ello, contra alguna persona opresora, no necesariamente ir, insultar o golpearnos, no, sino apoyarnos entre hermanos, tratar de resolver los problemas que tiene tu vecino, tu amigo. Nos vamos a ir a un corte. Al retornar estaremos con mucho más de este tema con el Sheikh Suheil Azad. Amigos, continuamos en este nuevo bloque de lo que es lo que nos une, de la mano del Sheikh Suheil Azad, conversando, aprendiendo de las enseñanzas del Imam Hussein, que la paz de Dios esté con él. Y no se olviden, queridos amigos, de que pueden todos ustedes visitar www.islamaldia.com, como también pueden seguirnos a través de Twitter, Facebook, Instagram, iVoox, Google Podcast y también por YouTube. Así que pueden descargar todo nuestro contenido ahí. Hoy vamos a continuar hablando acerca de lo que es esta unidad con el Sheikh Suheil, que nos presenta de una manera tan fundamental, tan social, lo que es evidente de la vida del Imam Hussein, ¿no? Hay muchos historiadores que tratan de verlo como un gran militar, como un gran político, pero y usted nos los presenta como un hombre simple, un hombre sincero que tenía un objetivo principal, y que eso es lo que nosotros debemos de rescatar el día de hoy. ¿No es así, Sheikh? Sí, esto es una cualidad de todos los profetas y todos los imames. Los profetas y los imames son la manifestación más perfecta de la humanidad. O sea, si uno quiere conocer la humanidad en todos sus detalles, tiene que ver la persona del Imam Hussein, por ejemplo, en este caso, y se va a dar cuenta que es un hombre perfecto. ¿Qué significa ser un hombre perfecto? Significa que todas las posibilidades que tiene la humanidad de ser manifestada en un ser, está en él. Por poner un ejemplo, hoy decimos, el conocimiento es un gran valor humano. Entonces, en un ser humano perfecto, el conocimiento tiene que llegar a su cima. Exacto. Por ejemplo, el trabajo es un gran valor humano. Por ejemplo, el servicio es un gran valor humano. La solidaridad, ¿no? O sea, la solidaridad. Por ejemplo, el sacrificio es un gran valor humano. Entonces empezás a agarrar los valores. Supongamos encontraste 200, 300, 400, 500, 1.000.000 de valores. Ese 1.000.000 de valores tiene que desarrollarse a tal punto de que se manifieste en la vida de un hombre.
Si se logra eso, ese hombre es un hombre perfecto. Entonces, es la humanidad manifiesta. Y algo muy contrario, ahora cuando hablamos de perfección, la gente piensa que es la persona que tiene millones, Exactamente. que vive sobre un yate, Exactamente. ¿no? O que va a Disney, que está con los gorritos. Entonces, el caso del Imam Hussein era militar, bueno, luchó como militar. Era político, sí, era político. Pero eso no es la humanidad. Exacto. La grandeza de personas como el Hussein está en esa capacidad de poder unir todas las dimensiones de la humanidad en una vida como la vida del Hussein. Entonces, no hay que olvidar ese significado, ese concepto de humanidad. Entonces, por ejemplo, el padre del Imam Hussein, que es el gran modelo de los musulmanes, el Imam Ali alayhi salam, ¿era guerrero? Sí, era guerrero, luchó en muchísimas guerras. Obviamente era guerrero porque era un buscador de la justicia. Pero ese mismo Imam Ali también era un gran trabajador, que hasta hoy los pozos de agua que hizo en Medina están todavía funcionando. O las cientos o miles de palmeras que sembró, por ejemplo. Al mismo tiempo era un gran esposo y era un gran padre. Al mismo tiempo era un gran filósofo, una persona de pensamiento profundo. Al mismo tiempo era un gran orador, el Nahj al-Balagha famoso del imam. Era un gran devoto, hombre que durante las noches no dormía, solo adoraba a Dios. Era un gran valiente, que la espada de Ali daba miedo a todos aquellos que querían oprimirlo. Entonces, esos modelos de hombre son, como te dije, son la esencia de toda la humanidad. Es como encontrar a toda la humanidad en ese tipo de personas. El Imam Hussein es el hijo de Ali, y es un imam, y es el nieto del profeta, y el hijo de Fátima, y el hermano del Hassan. Y él en sí es un modelo, es un modelo. Entonces, es importante, lo dijiste vos en algún momento en otro programa, que no veamos al Hussein el día de Ashura, porque uno de los errores que ocurre muchas veces a nivel cultural es que como se habla del Hussein el día de Ashura para recordar el martirio, bueno, pero ese mártir tuvo 60 años de vida antes. Sí. ¿Por qué no nos cuentan cómo fue la niñez del Hussein, cómo fue la educación del Hussein, cómo fue el Hussein esposo, cómo fue el Hussein hermano, cómo fue el Hussein padre? El Hussein no nació el día de Ashura. Exacto. El Hussein martirizó el día de Ashura. ¿Qué significa? Que hay que encontrar la humanidad en ese Hussein de 60 años. Y poder rescatar esos valores que usted mencionó, ¿no? Porque a veces nos ponemos la cinta, ¿no? Y muchos incluso nos golpeamos el pecho, pero va más allá de ello, ¿no? La esencia huseiní. El año pasado hablábamos de eso, Sheikh, ¿no? La escuela huseiní, que no solamente es algo teórico, sino que ha sido práctico y que va a ser práctico eternamente, ¿no? Sí, el Hussein yo creo que debe transformarse en una escuela. O sea, si queremos nosotros resumir cuál es el beneficio del Hussein para nosotros después de tantas generaciones y que nos llega el mensaje como una historia viva hoy, es eso, transformar al Hussein en una corriente, en una ideología, en una escuela, donde uno pueda leer al Hussein. O sea, viste que hoy las ideologías tienen su escuela. O sea, uno dice, bueno, quiero ser marxista. Está la obra de Marx, la lees y sos marxista, si te convence. Tenemos que crear esa conciencia huseiní, y eso se crea a través de la ideología huseiní. Hay que hacer del Hussein una escuela, una corriente, una ideología, una doctrina en donde esté claro cuál es el ideal del Hussein, cuál es la filosofía de su movimiento, por qué se levanta, contra qué se levanta, qué persigue, cuáles eran sus esperanzas, sus expectativas, hacia dónde se dirige, etcétera, etcétera. En cuanto al tema de la esperanza, Sheikh, nosotros tenemos mayormente una esperanza de poder, no sé, conseguir mayor dinero, satisfacer nuestros deseos, ¿no? Como seres humanos, ¿no? Pero la esencia huseiní, la esperanza de la esencia del Imam Hussein, ¿cuál era? ¿Podría explicarnos ello, por favor? El Imam Hussein tiene un objetivo claro que es dejar, digamos,
en la historia un modelo de hombre libre que no aceptaba la humillación por un lado, y que el verdadero Islam era lo más importante en su vida. Hay una frase muy famosa que pasa de boca en boca, digamos, o de oído en oído, en donde dice In kana dinu Muhammad la yastaqimu illa biqatli fayasuyufu judini, que significa, si la permanencia del Islam o la existencia del Islam necesita de mi muerte, entonces espadas, venid a mí. O sea, quiere decir, dijo Hussein, no es importante, lo importante es el Islam, que quede la escuela del Islam. ¿Por qué se levanta el Hussein? Porque Yazid lo que quería era directamente destruir el Islam desde adentro, hacer del Islam una religión que no tiene nada que ver con el verdadero Islam, como pasó con las anteriores religiones, desgraciadamente. Entonces hoy el cristianismo no representa a Jesús, ni el judaísmo representa a los hijos de Israel, porque se alejaron de ese camino, y Yazid quiso hacer algo así con el Islam. El Imam Hussein dice no, o un Islam verdadero o la muerte. Entonces se dirige al martirio para dejar claro que el Islam se merece el martirio del Hussein. Y eso queda en la historia, que es lo que hoy se transforma en una escuela para todos. Gracias, Sheikh. Espero que podamos compartir en un próximo programa para hablar, ¿le parece?, de un tema más celestial, de lo que es la escuela Husseini. Dios mediante, así sea. Queridos amigos, espero que haya sido del agrado de todos ustedes estos programas que estamos preparando especialmente para todos ustedes, presentándoles de todo corazón. Soy su amigo Roberto Vera, que los ha acompañado el día de hoy, de la mano de Sheikh Suhail, nuestro amigo, nuestro hermano, que nos va acompañando en esto que es lo que nos une. Esperamos reencontrarnos en un próximo programa. Sigan en compañía de www.islamaldia.com con toda la programación que tenemos para ustedes. Hasta la próxima. El clima de Medina todavía estaba fresco después de la lluvia de anoche. Estaba hablando con mi amo Hussein, que la paz de Dios esté con él, a la sombra de las palmeras, cuando llegó una de las sirvientes, una mujer de mediana edad, con la cara rota sosteniendo un ramo de flores. La mujer saludó al imán Hussein y luego, mientras traía el ramo de flores, dijo: «He tomado estas flores para ti». El imán la saludó calurosamente y luego sonriente aceptó el regalo y le dijo: «Entonces te liberaré en el camino de Dios». La mujer miró al imán sorprendida por un momento. Era como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Luego, mientras se secaba las lágrimas involuntarias con sus dedos, le agradecía con gran fervor. La sirvienta se fue con mucha alegría. Inmediatamente yo le pregunté al imán: «¿Solo por un ramo de flores la liberaste?». El imán, mientras olía el ramo de flores, dijo: «Dios nos ha educado de tal manera que cuando recibimos un regalo de alguien, le respondemos con un regalo mejor». Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mis muy queridos hermanos y apreciadas hermanas en el Islam. Mi nombre es Alfredo Díaz, soy venezolano, tengo 43 años, soy profesor de historia, tengo 18 años siendo musulmán. Los primeros 3 años de mi vida como musulmán no era chiita, pertenecía a otra escuela islámica. Mas, sin embargo, hubo un hecho que me llamó mucho la atención. En una ocasión estaba pasando por una mezquita, por un centro islámico chiita, y vi mucha gente reunida, vestidas de negro, cantando canciones de lamento, de mucho luto, y hasta llorando. Eso me dio la curiosidad y pregunté: ¿por qué lloran? Y me dijeron: estamos llorando por la muerte del imán Hussein. Yo le pregunté a ellos: ¿quién es el imán Hussein? El imán Hussein es el nieto del profeta. Yo había relacionado con el niño y de las historias y de los hadices del gran amor que sentía el profeta por los jóvenes del paraíso.
Y le pregunté, ¿y quién lo mató? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo mataron? Bueno, lo mataron porque se opuso al gobierno tiránico de su época y porque él y antes de él su hermano y el imán Ali fueron los sucesores legítimos del Islam. Y fueron como si le hubiesen dado un golpe de estado y lo sacaron del poder. Y bueno, me causó mucha perturbación el saber por qué habían ocurrido los hechos. Después, cuando llegué a mi casa, revisé en el internet y me recordé de la palabra Karbala. Busqué batalla de Karbala. Y en esa batalla conseguí una serie de hechos y de circunstancias que me dieron mucha curiosidad. Especialmente porque la causa originaria que provocó estos hechos fue la usurpación del poder, el desacato a la autoridad del profeta, al cual había designado el imán Ali ben Abi Talib como su sucesor, por sus cualidades morales, por su conocimiento, por sus virtudes, por su valentía, por su fidelidad. Y bueno, me hizo preguntarme otra serie de cosas. ¿Cómo es posible que un ejército mínimamente de 4.000 soldados atacaran a un grupo de 72 compañeros del imán? ¿Qué pasó allí? Y bueno, efectivamente todo ocasionó, todo se provocó o todo se originó a partir del desacato a la autoridad del profeta en haber dejado al imán Ali ben Abi Talib. Porque como tal desacataron la figura del imamato del imán Ali, valga la redundancia. Esencialmente eso ocurrió por las conversiones interesadas de muchas personas que al ver al profeta del Islam, que había aumentado su poder, por decirlo, su poder político, líder de Estado, líder de gobierno, etc., se adherieron a la causa del Islam no por intereses espirituales o por deseo de ser mejores. Todo lo contrario, ellos se sumaron a esa causa con el interés de tener la protección política del Estado y del gobierno. Entonces, esa es una realidad. También en las reglas del Islam, siempre al enemigo se le perdonaba. A aquellos que se rendían se le daban oportunidades. Y muchas de esas personas que se les perdonó la vida, se les garantizó sus derechos, se les preservó sus privilegios, por decirlo. Muchas de esas gentes habían quedado con odio en su corazón contra el imán Ali, porque el imán Ali, en defensa de la fe, en defensa de la justicia, en defensa del Islam, había matado a muchos de los familiares de ellos que estaban atacando al Islam, a la comunidad islámica, al profeta Muhammad. Y ese es un factor también de un odio, de un resentimiento interno que ellos tenían en contra del imán Ali y de la descendencia y de la casa del imán Ali, que era la misma casa del profeta Muhammad. También tenemos una costumbre generalmente en el mundo, que es que el gobierno lo ejerce solamente aquellos que no tienen escrúpulos para tenerlo. Lamentablemente, eso ha provocado que la autoridad de Dios, que es colocada en sus profetas, que conocen el mundo del oculto y del más allá, lógicamente también el más acá, toda esta plutocracia, estas oligarquías, estos clanes, estas familias, estos poderosos hayan combatido en contra de los profetas y hayan inventado tergiversaciones en cuanto a la misma religión para tener religiones sumisas al servicio del opresor. Infelizmente, lamentablemente, esto también ocurrió en el Islam. Me refiero a las escuelas que se crearon al servicio de los gobiernos opresores, usurpadores y tiránicos. Durante el califato, por decir, del imán Ali, hubo mucho saboteo, especialmente de las plutocracias árabes, de los clanes, de los magnates, porque no querían permitir que el imán Ali gobernase con justicia social, con equidad. Esta familia quería los privilegios para ellos, mas sin embargo, el imán Ali garantizaba la igualdad y la justicia entre el blanco y el negro, el libre y el esclavo, el pobre y el rico.
el árabe y el no árabe, inclusive entre el musulmán y el no musulmán. Estas familias oligárquicas no iban a dejar que eso ocurriera y por ello comenzaron a conspirar contra el imán Ali y no lo dejaron gobernar, aún él siendo el cuarto califa. Otro elemento también que favoreció dicha desgracia fue el nombramiento de Muawiyah, primo del tercer califa, como su gobernante en la región de Damasco. Esto le dio mucho dinero porque era la ruta comercial predilecta de aquella época. Se hizo con mucho dinero, con muchos botines, y a su vez invadieron muchos pueblos y practicaron esencialmente un imperialismo, un saqueo de los demás pueblos. Esto es un hecho histórico ineludible. Y bueno, lógicamente las personas que tienen plata, pagan ejército, compran conciencia y tienen sus mercenarios. También comenzaron a practicar la difamación en contra de la casa del profeta, señalando que ellos lo único que querían es el poder político, como si fuesen alguien más, y que ellos tenían el derecho a gobernar porque eran más poderosos. Me refiero a economía y a ejército, lógicamente. Esto trajo que los creyentes, los seguidores de Ahlul Bayt, los seguidores de la casa del profeta, tuviesen menos recursos y se encontrasen en un estado de debilidad y de resistencia ante las circunstancias, ante las masacres, ante las tiranías, ante el terrorismo islámico que se fundó en aquella época, que no es islámico, por cierto. Y bueno, también hay mucha inmadurez por parte de la umma musulmana, porque prefirieron estar bien con el poder, pero mal con Dios. Prefirieron, por temor o conveniencia, obedecer las órdenes de los injustos que levantarse en favor y hacer revoluciones islámicas del lado de los justos. En el año 680 ocurre la batalla de Karbala. El imán Hossein durante 11 años había denunciado primero a Muawiyah y después a Yazid. La maldición de Dios sean con estos dos últimos, por los excesos y las tiranías que tenían al gobernar. El imán Hossein finalmente fue sitiado en Karbala junto a su familia, 72 de sus acompañantes. No le dejaron tomar agua, ni siquiera para los niños. Permitió el imán Hossein que se fueran algunos de sus compañeros y todos ellos fueron fieles y leales. Atacaron los enemigos de Ali Akbar, el segundo hijo, que le pidió permiso a su papá para poder luchar y ganó el martirio. Después de ello vino Abu Fadl al-Abbas, el hermano del imán Hossein, el cual se escurrió buscando el río para poder traer agua para la familia del profeta, para los niños, para las mujeres, para el propio imán. Él mismo no bebió. Mas, sin embargo, cuando venía con el agua, con el odre, cortaron sus brazos, golpearon su cabeza, se botó el agua y su único lamento fue no haberle llevado agua al imán. Se reunieron todos, ya habiendo diezmado al grupo del imán, en contra del imán, y peleaban uno a uno con él para agotarlo, para saturarlo, para desgastarlo, para debilitarlo, y lo fueron matando poco a poco. Ya cuando el imán estaba diezmado, uno de ellos, hay historias que dicen que fue con un cuchillo, otro con una espada, cortó la cabeza del imán, la colocó encima de una estaca y desfiló con dicha cabeza como si fuese un trofeo para ganar la complacencia del tirano de la época. Las hijas, las hermanas del imán, las mujeres de la casa de Ahlul Bayt fueron obligadas a desfilar en pleno sol, descalzas, para demostrar el poderío de estos tiranos, de estos omeyas, que son el resultado de la usurpación anterior y que posteriormente vendría otra usurpación también peor, que fueron la de los abasidas. Después la dinastía de los otomanos. Y ahí tenemos los dictadores que gobiernan al mundo árabe con ciertas excepciones de dignidad. Fue una gran derrota
desde el punto de vista militar, mas sin embargo fue una victoria moral. Desenmascaró las intenciones de cada quien, los intereses mundanales versus los intereses espirituales que tenía el imán y la casa de Ahlul Bayt. El imán dijo: yo prefiero o yo veo en la muerte solo felicidad que vivir bajo la sombra del tirano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. El imán Hussein, la paz de Dios sea con él, es una de las figuras más influyentes de la historia que puede provocar un gran cambio en la sociedad. Aunque él es uno de los imames del Islam, su movimiento de reforma ha atraído la atención de muchas personas a lo largo de la historia. Las narraciones ponen mucho interés en personas auténticas. Se escriben muchos libros sobre ellos y se habla mucho sobre ellos en las conferencias. A veces se escucha declaraciones contradictorias sobre un incidente que dificulta las identificaciones de la verdad. Existen muchos relatos históricos que relatan el levantamiento transformacional del imán Hussein, la paz de Dios sea con él. Muchos eruditos han analizado el levantamiento de Ashura y ahora, después de 14 siglos, muchas fuentes de estudio sobre el levantamiento del imán Hussein, la paz de Dios sea con él, se han traducido a varios idiomas. Pero ¿en cuál de estos se puede confiar? ¿Cómo podemos obtener los hechos reales de Ashura con un menor margen de error? ¿Acaso es cierto lo que vemos en internet o en los libros? Y aquí realizando un par de labores que se desconocen un poco en Latinoamérica, que son los preparativos para las noches, donde se realizan actos recordatorios de duelo que recuerdan estos días, estos dolorosos días del martirio de Imam Hussein, que si bien todavía falta un par de días, cerca de una semana, estos días son los días previos y donde suceden muchas cosas en la espera en el campo de batalla, que en verdad campo de batalla como campo de batalla no lo fue, sino fue un sitio entre lo que eran las tropas enemigas de Yazid I y la familia del profeta Muhammad. Estamos aquí ayudando a los hermanos a hacer la preparación para esta conmemoración del martirio del Imam Hussein. Estamos preparando el sistema de audio para que se dé la charla, la recitación que se va a hacer, una charla, luego una recitación de lamentaciones en la que la gente va a sentir este espíritu huseiní que se vive en el mes de Muharram. سلام علیکم سید مومن. خوب هستی شما؟ میخواستم به شما اول بپرسم که شما کجا متولد شدید و کار شما چه بود یا چه هست؟ بله ما نجف بچه بودیم که تو حوزه دیگه از قدیم. آره والله و متولد نجف هستم و که در زمان رژیم صدام خدا لعنتش کنه که ما را برد زندان و از زندان آمدیم بیرون فرار کردیم
بقم بإيران بجمهورية الإسلام هون ديم وهم درس داديم وبحث وكذا تا الآن هم إن شاء الله مشغولة خدمة مذهب إمام صادق سلام الله عليه والآن خدمة أبو عبد الله. Alhamdulillah. Bueno, queridos amigos y amigas, estamos hablando con el Sayyid Mu'min. Le preguntaba que él dónde nació primeramente y a qué se ha dedicado todos estos años de su vida en este recorrido. Él me comenta que nació en la ciudad de Najaf, en Irak, y él ha estudiado en diferentes hausas o madrasas libres, se podría decir. Claro, que ha estudiado frente a grandes maestros, grandes sabios que se encuentran acá en la ciudad de Qom. Un punto importante que nos relataba acá Seyed, que él estuvo detenido, estuvo preso en los tiempos del régimen de Saddam Hussein y se escapó de las cárceles de ese criminal, de ese hombre que era enemigo no solamente del Islam, sino de la humanidad. El Seyed aquí presente en su juventud se escapó y llegó y se refugió acá, en Irán. Llegaron en Irán. En la República Islámica, específicamente en la ciudad de Qom. Y desde entonces ejerce como clérigo aquí en la ciudad de Qom. Y como nos comenta, hoy en día está al servicio del Imam Hussein. Ese es su trabajo hoy en día. Bueno, el Seyed nos estaba hablando, bueno, fue un poco largo y trataré de resumir un poco, pero nosotros le preguntamos inicialmente que por qué se hace esta actividad acá en la calle, en un parque en este caso. En resumidas cuentas, él nos estaba hablando sobre cómo tiene que mantenerse este tipo de actividades y este tipo de cosas vivas. Tal como el Corán se mantiene vivo, también este tipo de actividades tienen que estar vivas. También nos habló sobre ciertos hadices de Imam Rida, alayhi salam, donde también nos habla sobre lo mismo y la importancia de mantener vivas estas tradiciones. Ahora, como podemos ver en las situaciones actuales, con las diferentes problemáticas que hay, el enemigo lo que intenta hacer es matar y terminar con esto, tanto los enemigos como los enemigos del profeta Muhammad, que la paz de Dios sea con él. Y nosotros ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que lo que dice el Seyed es traer esto, revivir esto, mediante lo que son las ordenanzas de revivir estos acontecimientos y ahora llevarlo a la calle. Como estas situaciones siempre se llevaban a cabo de lo que son las Huseiniyas, son lugares cerrados, ahora los llevamos a la calle, a lugares donde la gente puede estar jugando, los niños juegan, pero en este momento llevamos para conmemorar a Abu Abdullah, Imam Hussein, alayhi salam, que la paz de Dios sea con él. Y rememoración de estos acontecimientos tan tristes que sucedieron durante este mes. Y como bien dice el hermano, o decía el Seyed, no olvidarnos de que el enemigo está constantemente intentando que el recuerdo del Imam Hussein y de todo Ahlul Bayt y del sacrificio que hicieron por nuestra religión se termine, se olvide. Por eso nosotros que estamos aquí presentes, con todo este ambiente de conmemoración de luto, con todo este ambiente islámico, religioso, lo que intentamos es que florezca de nuevo ese sentimiento de cercanía a Dios, ese sentimiento de servidumbre hacia Dios, que era el camino que el Imam Hussein alayhi salam nos dejó como legado. Estamos hablando que estamos recordando no una práctica, algún acontecimiento que sucedió hace 20 años atrás, 40 años atrás. Estamos hablando de un acontecimiento que ocurrió en el año 681 de la era común, de la era cristiana. O sea, estamos hablando de 1400 años que seguimos recordándonos esto. ¿Por qué? Porque mediante este recuerdo es donde mantenemos el Islam puro, el Islam Muhammadí. Ahsant, muy bien. نتيجة إن سنته از زمان پیغمبر تا الآن همون روایتی که من خوندم براتون امام رضا وقتی که فرمودن احیو امرنا رحم الله من احیا امرنا امام سلام الله علیه گفته که تعلموا علومنا اهل البيت وعلموها للناس فإن الناس إذا سمعوا محاسن كلامنا لأحبونا. Como pregunta final de este programa nocturno que estamos realizando por estas noches de las primeras 10 noches del mes sagrado de Muharram, le preguntamos, porque acá se pueden ver que hay muchos jóvenes, muchos niños, muchos adolescentes, y estamos preguntando estas actividades que está realizando acá, en la calle, en un parque, en la calle misma. En la calle misma, sí. ¿Qué es lo que se está esperando? ¿Qué es lo que se espera de estas nuevas generaciones? ¿Cuál es el resultado que esperan? Exactamente. Entonces, lo que él me está diciendo, me citó un hadiz, donde le preguntaron al Imam Rida sobre cómo se puede revivir
¿Cómo se puede revivir estas conmemoraciones después a lo largo del tiempo? Porque estamos recordando que esto ocurrió hace 14 siglos. Exactamente. Entonces, ¿cómo se hace? Primero, el imán responde, tienen que estudiar de nosotros, de nuestra ciencia, de la ciencia de Ahlul Bayt, y luego tienen que enseñar a las personas. Y cuando las personas lo aprendan o lo escuchen, van a empezar a tener cariño y amor por esto y por Ahlul Bayt. Exactamente. Oye, Seydna, خیلی ممنون انت شکر. خداحافظ فی امان الله فی امان الله. Bueno, nos despedimos del Seyyid, nos da ofrece sus mejores deseos hacia nosotros. Espero que Dios y el Imam Hussein acepte nuestro pequeño granito de arena que estamos dando para esta causa. Y bueno, esperamos a que empiece el programa que va a haber aquí, la actividad que va a dar lugar aquí, inshallah. Sí, estamos sobrando. Sí. De esta forma sí, nos dejamos con el programa.